Bienvenidos a Primum Gradus, tu podcast de historia y humanidades en general. Os habla Ricardo Silvestre y vamos a hacer otro programa sobre fronteras. Digo otro porque ya llevamos 3 ya. Y los 2 últimos son bastante recientes. En estos 2 últimos hablaba de forma muy genérica de las tendencias habituales en las fronteras europeas. Y llegábamos a la conclusión de que cuanto más a occidente, más estables eran las fronteras, y daba diversas razones históricas y también geográficas, que no son pocas. Y yo creo que las geográficas pesan y mucho. Y entonces puse como ejemplo de frontera muy estable la que hay entre Francia y España. ¿Por qué es tan estable? Porque hay una barrera evidente, se llaman los Montes Pirineos. Es decir, al sur de los Montes Pirineos, península ibérica, España, al norte, Francia. Así de sencillo. Luego hay algún trocito en que no se rompe la continuidad de estos montes y ahí hay que hacer arreglillos. Pero vamos, en general es bastante clara. En cambio, en la zona oriental se va ensanchando la gran llanura europea que sale de los Urales y, como la misma palabra indica, llanura viene de que la tierra es llana. Y una tierra llana pues no tiene montañas, no tiene barreras propias. Hay que trazar la frontera pues más a ojo, ¿no? Como mucho están los ríos, pero claro, los ríos muchas veces están poblados por una misma etnia a las dos orillas, ¿no? Es tan contundente como una montaña, por decirlo de alguna manera. Y por eso las fronteras variaban. Además, es fácil que las invasiones pasen tranquilamente, porque no se ven interrumpidas por nada, no tienen que escalar montañas, las hordas bárbaras, ni cosas de este estilo. Y entonces vimos como los países se estiraban como chicles, a veces. Y puse el caso paradigmático de Polonia, que a veces llegaba hasta Ucrania, a veces se quedaba chiquitita y a veces directamente desaparecía. Bueno, todo ese programa lo hice pensando sobre todo en el caso que voy a narrar hoy, y no sé por qué cuando hice ese programa no lo nombré. Es cosas de la memoria. Y es el caso de Kaliningrado, que ahora está saliendo en los periódicos. Luego lo veremos al final de este programa, el por qué sale, pero posiblemente os suene. Kaliningrado. Pues Kaliningrado es la antigua Königsberg, la patria de Immanuel Kant, en Prusia. Anda, caramba, era patria de Immanuel Kant. Bueno, que sepáis que antes de que fuese rusa, había formado parte del Imperio Alemán, pero también antes de formar parte del Imperio Alemán había pasado una temporada formando parte de Polonia, pero antes, es una historia muy larga y que ejemplifica todos estos movimientos fronterizos. Pues de eso vamos a hablar en este programa. Así que, a la de 1, a la de 2, a la de 3 y empezamos. La actual Kaliningrado, digo actual porque no hace tanto tenía otro nombre, era Königsberg, que suena bien a alemán. Bueno, pues la actual Kaliningrado es una ciudad a orillas del mar Báltico y que a su alrededor tiene un territorio que es el Oblast de Kaliningrado. ¿Qué es el Oblast? El Oblast es como una división territorial rusa, típicamente rusa, que recibe ese nombre. Es como una especie de provincia autónoma, para entendernos. Y este oblast es lo que técnicamente se conoce como un enclave. Un enclave es un trozo de un país inserto dentro de otro. Y podríamos afinar un poquito más, un enclave especial que recibe el nombre de exclave. Exclave significa que tiene más de una frontera con más de un país. Ya veremos que tiene frontera, por ejemplo, con Polonia, con Lituania. Y tiene la particularidad que para conectar este trocito de Rusia, de Kaliningrado y su territorio circundante, el Oblast pues si yo soy un ruso y quiero llegar hasta él, tengo que, como mínimo, cruzar el territorio de 2 estados soberanos. O bien cruzo Bielorrusia y Polonia, o bien Bielorrusia y Lituania. Eso como mínimo, lo puedo hacer más complicado. Con lo cual ya se ve que no está muy cerquita o no es fácil acceder a él. El nombre de Kaliningrado, ya os he dicho antes, que es muy reciente, no tiene ni un siglo. La ciudad se conoció durante muchos siglos como Königsberg, desde su fundación hasta hace muy pocos años, relativamente pocos años. Y el nombre de Königsberg, seguro que lo pronuncio mal, debe ser como Königsberg o algo así, es claramente alemán. Era la capital de Prusia Oriental.
Y a Prusia ya nos suena un poquito. Mirad, ¿dónde está Prusia? Es el estado aglutinador de la Unión Alemana. ¿Os acordáis? Siglo XIX. El núcleo duro de este estado prusiano estaba por ahí, por Königsberg. La patria de Immanuel Kant en el siglo XVIII y todas estas cosas. Muy alemanes ellos, la quintesencia de la alemanidad. No queda ni un alemán. Y la mayor parte de Prusia, hoy está en territorio polaco, etcétera, etcétera. Bueno, de hecho, Prusia ha desaparecido. Después de la Segunda Guerra Mundial, desapareció Prusia. ¿Ya? ¿Dónde está Prusia? No queda nada que se llame Prusia hoy en día. Vamos a ver cuál es el proceso que lleva a crear la ciudad de Königsberg, el estado prusiano y todas estas cosas. Y para ello tenemos que hacer marcha atrás en la historia y llegar a los prusianos originales. Los prusianos eran unos pueblos que no eran germánicos. Vamos a retrotraernos a la Edad Media para ver cuándo empieza todo aquello. Los prusianos o prusios eran un pueblo que formaba parte del grupo mayor de los pueblos bálticos, o baltos, que también se les conocía con los dos nombres. Estos pueblos bálticos habitaban la zona que va entre el curso bajo del Vístula, es decir, el más cercano a la desembocadura, y subían a través de por la costa báltica y ocupaban más o menos los territorios de la actual Lituania y Letonia, para que os hagáis una idea, más o menos este era su territorio. Los pueblos bálticos compartían un grupo lingüístico común, con sus variantes, y este grupo era el grupo lingüístico báltico. Y este grupo lingüístico báltico era a su vez parte de la gran familia indoeuropea. La gran familia indoeuropea va desde lenguas de la India hasta las lenguas germánicas, eslavas, célticas, latinas, griego, etc., etc. Con la particularidad de que por su relativo aislamiento, pues digamos que había evolucionado menos, eran las lenguas indoeuropeas más arcaizantes, más cercanas a la matriz originaria. Por eso, hoy en día, el lituano, un gran superviviente de este grupo lingüístico, sirve para algunos estudiosos, para que algunos estudiosos puedan hacer comparativas y es una herramienta importante para reconstruir el proto-indoeuropeo o el indoeuropeo originario, pero no vamos a tirar por ahí, simplemente porque ya lo hablamos en otro programa, para que lo sepáis. ¿Cuáles eran estos pueblos bálticos? Pues estaban los lituanos, letones, jotvingos, se los tengo aquí apuntados, no me los sé de memoria, galindios, solonianos, semigalianos, escalvianos, latgalianos, anonios, prusianos. No está mal, ¿eh? No hace falta que os lo aprendáis. Vamos a centrarnos en los prusianos, que a su vez este grupo prusiano estaba dividido en 10 tribus. No voy a daros la lista porque no os la vais a aprender y creo que es poco práctico. Otros grupos, por ejemplo los lituanos, en algún momento tuvieron la feliz idea de hacer una especie de unidad nacional, con lo cual pudieron hacer frente más fácilmente a las invasiones de los pueblos vecinos. Sin embargo, los prusianos siempre estuvieron muy divididos entre las diferentes tribus. Eran paganos, en el siglo X todavía eran paganos, de tal manera que en el año 997 Adalberto de Praga, obispo, decidió que había que ir a evangelizar aquellas tierras paganas y montó una expedición y se puso al frente de ella, pero no una expedición militar, sino una expedición misionera, evangelizadora. Pero no acabó bien aquello. ¿Por qué? Porque, para su desgracia, al mismo tiempo prácticamente partía otra expedición, pero esta vez una expedición en el sentido estricto, una expedición militar, enviada por Boleslao I de Polonia, que decidió que aquellos paganos había que sujetarlos, pero no por la fuerza de la cruz, sino por la fuerza de la espada. ¿Qué ocurrió? Que Adalberto acabó muriendo en manos de los paganos. ¿Por qué? Porque pensaron, con una cierta lógica, que aquel Adalberto era una especie de avanzadilla, un espía de Boleslao. Y además había profanado uno de los bosques sagrados, pero porque eran paganos de estos que adoraban bosques, fuentes y estas cositas. Pues así acabó este primer intento de asimilación a la cultura cristiana. Y bueno, los polacos lo siguieron intentando y así llegamos al año 1200 y pico. Y Conrado I de Mazovia, gran duque de Polonia, consigue que el Papa Inocencio III pues proclame una cruzada.
esta vez no contra los musulmanes allí en Próximo Oriente, sino contra los paganos prusianos. Y va fracaso tras fracaso, hasta que decide invitar a su particular cruzada a la Orden de los Caballeros Teutones. Bueno, vamos a ver. Vamos a decir el nombre completo. Orden de los Caballeros Teutónicos del Hospital de Santa María de Jerusalén, que habían sido instituidos durante la Tercera Cruzada, allá por 1190 en Palestina. Era una orden militar, como todas las que surgieron entonces, que se dedicaban a proteger los santos lugares, a los peregrinos y todas estas cosas. Y además existía el precedente de que ya antes les había llamado en su ayuda pues el rey húngaro para solucionar unos problemas que tenían con los cumanos, o sea que tampoco había sido muy original nuestro amigo Conrado I de Mazovia, gran duque de Polonia. Y en el año 1226, pues ahí tenemos a los caballeros teutónicos en su cruzada. Fueron convirtiendo por la espada o con razones más piadosas a todas las distintas tribus, empezando por sus reyes. Era la particular simbiosis entre la espada y la cruz que había durante la Edad Media. Y hasta que se convirtió el último rey en la última tribu, pues pasaron unos cuantos cientos de años. Y hasta que hubo el sometimiento total y la asimilación total, pues pasó más tiempo. Entre medio hubo muchas revueltas. Hay que decir que tantas guerras y tan continuadas supuso una debacle demográfica para estos prusianos originarios. No se extinguieron, quedaron ahí, pero disminuyó su población y los huecos fueron rellenados por colonos alemanes. La zona se fue germanizando, cada vez había más gente que hablaba alemán, tenía cultura alemana y todo esto. Como curiosidad os diré que el idioma prusiano, la lengua prusiana, se extinguió allá por el siglo XVIII. Hoy ya nadie habla prusiano, que yo sepa. Si alguien sabe de algún grupo, que me lo diga. Por así decirlo, acabó siendo una zona totalmente germanizada, totalmente alemana. Pero habían llegado los caballeros teutónicos, pues, digamos, llamados por el gran duque de Polonia. En teoría eran vasallos, pero hacían un poquito una política independiente. Y su máximo esplendor llegó en el siglo XIV. Y luego ya, al poco, en 1410, fueron derrotados en la batalla de Tannenberg por una coalición de polacos y lituanos que los pusieron a raya. Y más adelante, cuando llegó al poco tiempo la Reforma protestante, pues el gran maestre de los templarios decidió que de gran maestre iba a pasar a soberano temporal. Se cambió de bando, se pasó a la iglesia reformada, ahora a la iglesia protestante, luterana, y se convirtió en el primer soberano de Prusia, teóricamente vasallo del rey de Polonia. Luego ya sabéis estos azares de la vida, el gran reino de Polonia, bueno, la gran confederación de Polonia y Lituania, que en el siglo XVI era uno de los estados más potentes de Europa, se disolvió, y ya sabéis que Polonia, a veces grande, a veces chiquitita, y Prusia, a la que pudo, pues se sacudió el yugo y empezó a funcionar a sus anchas. Y se convirtió en el estado más potente de los pequeños estados de Alemania, de tal manera que pasó de ser un estado casi residual a conseguir que sus fronteras llegasen desde Kaliningrado hasta la misma frontera con Francia. Y ahí tiene lugar la unificación alemana, el imperio alemán, que tiene su mayor fuerza en Prusia. A todo esto, entre Prusia Oriental, Kaliningrado, y lo que es la Prusia alemana, Berlín y toda esta cosa, Silesia, pues había una continuidad territorial que se perdió a raíz de la Primera Guerra Mundial. ¿Qué ocurrió en la Primera Guerra Mundial? Pues cuando empezó la Primera Guerra Mundial no había Polonia, porque había desaparecido, se le habían, fruto de un reparto entre Rusia, el Imperio Austriaco y tal, y todas estas cosas, y alemán, pero había desaparecido. Acaba la Primera Guerra Mundial y vuelve a aparecer Polonia. Y le dan territorios. Y le dan unos territorios que cortan la continuidad entre Alemania y
Prusia Oriental, la zona que hay alrededor, bueno, más grande que la actual, más grande que el Oblast actual de Prusia, la zona que hay alrededor de Kaliningrado, entonces Königsberg todavía. Bueno, pues no hay continuidad territorial. Y llega la Segunda Guerra Mundial y el tío Adolfo decide, entre otras cosas, que hay que invadir Polonia, pues para conseguir el corredor de Danzig. ¿Qué es Danzig? La actual ciudad de Gdansk en Polonia, que es una ciudad costera. Pues claro, había que conseguir otra vez ese territorio para que unir la gran partida alemana. Es una de las muchas excusas que puso. Bien, ya estamos llegando al momento crucial. Y el momento crucial es que acaba la Segunda Guerra Mundial. Y entonces hay movida general de fronteras por enésima vez. Y se desgermanizan determinadas zonas. Para empezar, ahí es cuando ya desaparece Prusia. Y la mayor parte de esos territorios que hay alrededor de Kaliningrado pasan a formar parte del nuevo Estado polaco. Digo nuevo porque le cambian las fronteras. Y buena parte de toda la zona oriental de Alemania, Silesia, por ejemplo, y tal, pues también pasa a formar parte de Polonia. Ya digamos que se desgermaniza la zona, que está de lleno en el área de influencia soviética. Uno de los dos lados del telón, del futuro telón de acero que pronto va a crearse. Y la zona alrededor de Königsberg se la reservan los soviéticos para sí mismos, para la gran patria soviética. Es el trocito de Prusia que se quedan los soviéticos, ¿vale? Se planteó traspasar este pedazo de tierra a la República Socialista Soviética de Lituania. Pero por su especial significado, decidieron que era mejor que pasase a formar parte de la República Socialista Federativa Soviética de Rusia, como zona militar especial. Y para acabar la faena, desgermanizarlo totalmente, pues decidieron cambiarle el nombre. Y de Königsberg pasó a llamarse Kaliningrado, en honor a Mikhail Kalinin, que en fin, que es uno de los prohombres de la Revolución Rusa. Era costumbre de la época. A San Petersburgo o Petrogrado le llamaban Leningrado, en honor a Lenin, Stalingrado, porque Stalin también. Y a todo esto, hemos visto cómo le cambian el nombre de la ciudad, que a su vez da el nombre al Oblast, pero no hemos hablado en sí de la ciudad, de cuándo se funda. Bueno, pues se fundó en tiempos de los caballeros teutónicos en plena cruzada. ¿Os acordáis que empiezan en 1226 la cruzada? Pues en 1255, no han pasado ni 30 años, vamos, 20 y pico, pues los tipos están un poco atascados en su labor, ya os dije que fue ardua, y el rey Ottokar II de Bohemia es la actual República Checa, pues les echa una mano y acude a ayudar a los caballeros, iba a decir templarios, teutones, que lío me hago. Bueno, y se funda, bajo los auspicios de este Ottokar II, pues la ciudad de Königsberg, sobre un asentamiento previo prusiano, que no me acuerdo del nombre, pero tampoco viene al caso, porque nos vamos a olvidar. König significa rey y Berg, montaña, la montaña del rey. Por eso, pasando el tiempo, para ser más guays, deciden latinizarlo alguna vez, y el Regiomonte, y se llamaban así mismo regiomontanos, pero bueno, eran los más snob. Pues esta ciudad, la montaña del rey, tiene su origen en la ayuda de Ottokar II de Bohemia a los caballeros templarios en 1255. Esta ciudad tuvo un cierto periodo de esplendor comercial durante la época de la Liga Hanseática, aquella liga de ciudades comerciales del Mar del Norte y del Báltico, alemanas y todo esto. Bueno. Y después de este paréntesis, volvamos al siglo XX, a finales del siglo XX. Ya ha pasado la Segunda Guerra Mundial, el telón de acero, se le ha cambiado el nombre a la ciudad y todas estas cosas. Y de pronto la Unión Soviética explota. Y paulatinamente casi todas prácticamente de las antiguas repúblicas socialistas soviéticas se van independizando. Y cada una tiene su base territorial en el territorio que tenía cuando era República Socialista Soviética y estaban todas juntitas. ¿Qué ocurre?
que Kaliningrado formaba parte de la República Socialista Federativa Soviética de Rusia, cuyo heredero es la nueva Rusia. Entonces queda un territorio de la nueva nación rusa, en buena parte heredera del Imperio Soviético, pero no del todo, porque algunas partes se le han independizado, y Rusia pues tiene un trocito, digamos, sin solución de continuidad. Un trocito muy pequeño, pero significativo, de su territorio que está separado de la madre patria. Por Lituania, por Polonia, por Bielorrusia. Y este enclave o exclave, como hemos explicado antes, pues hoy cobra una gran importancia. A todo esto hay que decir que, claro, por ejemplo, Polonia, que piensa que se ha quedado con buena parte o con casi toda la Prusia Oriental, pues dice, hombre, me falta este trozo, yo creo que es mío, lo reclamo. Lituania no sé si lo reclama. Y además, por lógica, todos estos países como Lituania o Polonia, que hacen frontera con este exclave o enclave, según como lo queramos mirar, pues resulta que no miran con buenos ojos a Rusia, porque al fin y al cabo es la gran potencia que ellos sienten como una amenaza. Se han hecho de la OTAN y todas estas cosas, y ahora Rusia está reaccionando. Y este territorio es fuente de disputas. Ya en el 2007, el Ministerio Exterior de la Unión Soviética, lapsus, de Rusia, en buena parte heredero de la política exterior de la Unión Soviética, dijo que si los occidentales, se refiere a Estados Unidos, despliegan un escudo antimisiles en Europa, pues ellos no tienen ningún inconveniente en poner sus misilitos en el Oblast de Kaliningrado. Y ahí ya vemos como este pedacito de tierra, que prácticamente estaba olvidado por todos, menos por los lituanos, los rusos y los polacos, hoy está en boca de todo el mundo porque aparece en las primeras páginas de los periódicos y es una pieza básica en la geoestrategia actual. Y entonces, para darnos cuenta de la preponderancia que tiene ahora mismo ese territorio y cómo es muy nombrado y cómo ha adquirido una fama tremenda, pues no hay más que irse a Google y poner la palabra Kaliningrado y veréis lo que os sale. Vamos a hacerlo. Escribimos Kaliningrado en Google y nos salen cosas interesantes. Por ejemplo, nos salen el anuncio de varios vídeos, así en la primera página. Rusia redobla su amenaza por el bloqueo al enclave ruso se entiende, Kaliningrado. Kaliningrado, un conflicto que podría cambiarlo todo, en YouTube, en The Explora Planet. Kaliningrado, el enclave estratégico de Rusia. ¿Y por qué? Porque, bueno, puntos suspensivos, YouTube, diario gestión. Y abrimos varias páginas, por ejemplo, Pyme Asia News, Kaliningrado, las autoridades rusas lanzan una guerra cultural contra la comunidad lituana. Bueno, seguimos. BBC News, la tensa situación en Kaliningrado, el estratégico territorio ruso incrustado en el corazón de Europa. Exageran un poquito estos ingleses, tanto como el corazón de Europa. Y El País, internacional. Bruselas rebaja la tensión con Rusia y permite que envíe a Kaliningrado mercancías sancionadas a través de la UE, de la Unión Europea, en tren. La Comisión Europea, que ya se ve que está aflojando, etcétera, etcétera. Bueno, pues esta es la situación actual de este enclave. Bueno, la situación actual, ya me entendéis. Esto es rabiosa actualidad. Si digo algo, posiblemente mañana va a cambiar y yo pretendo que normalmente estos programas sean un poco intemporales o atemporales. Entonces, sencillamente he establecido el estado de la cuestión. A partir de ahora, como es muy probable que salga en las noticias la palabra Kaliningrado, bueno, por lo menos que sepáis de qué van las cosas. Y no seáis como esa gente que hace 5 meses no sabía ni dónde estaba Odessa, Kiev, ni Kharkov, ni Crimea, y ahora opinan sobre la guerra. Por lo menos sabéis dónde está Kaliningrado. A lo mejor no pasa nada, pero bueno, siempre ha sido interesante. Y bueno, y con esto yo creo que ya acaba el programa. Creo que ya he dado las pinceladas, no sé si para entender la situación, pero para hacernos cargo de que es todo menos sencilla. Y pues nada, pues que si os ha gustado pongáis un me gusta y que siempre estéis a tiempo de contribuir haciéndoos fans en iVoox y contribuyendo con lo que podáis. Bueno, ya lo digo. Hacía tiempo que no hacía campaña. Y por supuesto, recordaros que podéis comentar
pues a través de los comentarios de iVoox o de YouTube, a través de primumgradus@gmail.com, mandando un mail, o, ya sabéis que es la que más me gusta, pues dejando vuestros mensajes de voz, es que lo estoy buscando ahora en el móvil porque nunca me acuerdo, en el WhatsApp del programa, que es, os voy a dar el número de teléfono, pero solo es WhatsApp, podéis dejar vuestros mensajes de voz. Pero nada más, no lo contesto porque lo tengo aquí perdido en mi habitación, o sea que no. Simplemente mensajes de voz. 644-190223, con el más 34 delante si llamáis desde fuera de España. Repito, más 34 644-190223. Y así vuestros mensajes podrán formar parte de alguno de los programas que hago aquí. Y bueno, yo os reitero, si queréis haceros fans y hacer alguna pequeña contribución al programa, pues os lo agradezco. Y si no podéis, pues nada, poned un me gusta si os ha gustado, claro. Hasta pronto.